Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de los cuentos leídos en el tercer bimestre. Las integrantes del grupo son Ainara Pinto Canales, Grace Ramírez Diestras, Juliet Zulca Barba, Micaela Vitomnera Peña y quien les habla Mía Riorán. El curso es Plan Lector y la profesora encargada es Teresa del Pilar Amasifo. El primer cuento es El ruiseñor y la rosa, de Oscar Wilde. Primero hablaremos sobre la biografía del autor Oscar Wilde. Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda. Fue un escritor, poeta y dramaturgo. Su sarcasmo social y su increíble ingenio lo hicieron famoso a nivel universal. Procede de una familia aristocrática, fue el segundo de tres hermanos. Un joven con un rendimiento académico impresionante, inició sus estudios en Trinity College y culminó en Oxford. El ruiseñor y la rosa. El ruiseñor y la rosa es una obra de ficción. El ruiseñor y la rosa, hecha por Oscar Wilde. Basado en el cuento El ruiseñor y la rosa, perteneciente a la literatura del romanticismo de Oscar Wilde, el cual surge en la época victoriana inglesa por los andares del siglo XVIII y XIX bajo la perspectiva de Erich Fromm. En su libro El arte de amar, analizaremos al joven y enamorado estudiante, a la muchacha y el ruiseñor, para ver si dichos personajes cumplen con la perspectiva del amor de Fromm. Argumento de la obra literaria El ruiseñor y la rosa. Un estudiante se enamora de la hija de su profesor. Él sabe que le encantan las rosas rojas y está convencido de que si le regala una, la más bella que pueda encontrar, ganará su favor para que acepte su invitación de acudir a un baile con él. Pero resulta imposible conseguir una rosa roja y el joven se desespera. Un ruiseñor que anida y canta ante su ventana se entristece al ver el padecimiento del chico y decide ayudarlo. Descripción de personajes principales de la obra literaria El ruiseñor y la rosa. El estudiante. Físicamente, su cabellera es oscura como la flor del jacinto y sus labios rojos. Psicológicamente es enamoradizo, estudioso, romántico, etc. El ruiseñor. Físicamente es pequeño y psicológicamente es bondadoso, amable, gentil, cariñoso y valiente. El mensaje que nos da a conocer Oscar Wilde con la obra El ruiseñor y la rosa es que debemos de tener un poco más de sentimiento y empatía con los demás. Valores y antivalores. Valores: amor, esperanza, del joven por la muchacha; generosidad, del ruiseñor al joven; romanticismo, porque creen en ilusiones; antivalores: materialismo, la joven solamente pensaba en cosas materiales; desprecio, el joven al final cuando la chica lo desprecia; egoísmo, solo piensan en sí mismo, el joven y la chica. Ahora hablaremos sobre la biografía del autor, Horacio Quiroga. Horacio Silva Quiroga Forteza nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Hizo sus estudios en Montevideo hasta terminar el colegio secundario. Estos estudios incluyeron formación técnica, Instituto Politécnico de Montevideo y General Colegio Nacional. Vivió en su país natal hasta la edad de 23 años, momento en el cual, luego de matar accidentalmente a su mejor amigo, decidió emigrar a Argentina, país donde vivió 35 años hasta su muerte. Mostró una eterna pasión por el territorio de Misiones y su selva, a donde se asentó 2 oportunidades y cuyo entorno trasladó a la trama de muchos de sus escritos. El hijo. El hijo, una obra de ficción. El hijo, hecha por Horacio Quiroga. Siendo el movimiento literario del modernismo, Horacio Quiroga se enfoca en los temas de la soledad, la tristeza y la melancolía. La mayoría de sus relatos contienen el bosque de Misiones, Argentina como el ambiente fundamental para luego poder orientarse en el tema del enfrentamiento con la naturaleza. Argumento de la obra literaria El hijo. Amor hacia un hijo. El tema central de este cuento es el amor de un padre hacia su hijo. El padre quiere lo mejor para su hijo y por eso él quiere educarlo bien para que él pueda hacer cosas por sí mismo. Aunque al final del cuento su hijo haya muerto, para el padre todavía sigue vivo. Descripción de personajes principales de la obra literaria El hijo. Padre. Es un hombre viudo, buena persona. Se lleva muy bien con su hijo, al cual crió y educó solo. Tiene alucinaciones, pero se aprendió a controlar para criar a su hijo, para hacerlo una buena persona. Es un hombre con carácter fuerte y templado. Tiene bastante edad.
Su cabeza es muy canosa y tiene problemas de salud. Hijo. Joven de 13 años, alto de hermosos ojos azules. Perdió a la madre a temprana edad. Obedece a su padre. Comparte la pasión por la cacería. El mensaje del cuento El hijo de Horacio Quiroga es una obra de mucho sentimiento. El huir de una realidad cruda y trágica de la muerte del hijo con el arma entregada por el mismísimo padre. Yo creo que el mensaje sería nada es como parece. Hay momentos para reflexionar y pensar si los niños están en capacidad de asumir roles de adultos. Mientras sean niños o preadolescentes, debemos prestarles atención especial. En esta obra, el padre piensa que su hijo está en capacidad de ir a cazar sin la asesoría o ayuda de un adulto, y en ese mismísimo caso, de su padre. Al ver el atardecer y no saber nada de su hijo, sale en busca del joven, encontrando a su hijo muerto accidentalmente. Ahora hablaremos sobre Amor de niño, de Luis Benjamín Cisneros. Biografía del autor, Luis Benjamín Cisneros. El 21 de junio de 1837 nace en Lima el poeta y novelista peruano, Luis Benjamín Cisneros. Desde muy joven tuvo uno de los mejores maestros, Fernando Velarde, poeta romántico español. En la década del 50 ingresó al Convictorio de San Carlos, donde hizo amistad con figuras ilustres como Ricardo Palma, Carlos Agustín Salaverry y Numa Pompillo Yona. Como político liberal, el presidente Ramón Castilla le concedió el puesto de diplomático en Relaciones Exteriores. En 1855 publica El pabellón peruano, un drama de corte histórico. Al año siguiente, Alfredo el Sevillano. En 1860 publicó la novela Julia o Escenas de la vida de Lima. Y 4 años después, Edgardo, o Un joven de mi generación. Luis Benjamín Cisneros escribió 2 novelas juveniles, Julia y Edgardo, de no mucho vuelo ni profundidad, pero bien escritas e ilustrativas de la vida e inquietudes de la juventud romántica limeña en el siglo pasado, y en el que procura profundizar el análisis de nuestra realidad, iniciando por los costumbristas, darle un toque espiritual y poético, dice Washington Delgado en la historia de la literatura. Amor de niño. Amor de niño es una obra literaria. Eso quiere decir que es una creación artística donde existe un hablante lírico que describe personajes, acontecimientos, generalmente en primera o en tercera persona, aunque también hay algunos casos de narradores en segunda persona, a través de la que se emiten mensajes y enseñanzas. Amor de niño, hecha por Luis Benjamín Cisneros. Amor de niño es una obra llena de ingenuidad y sentimentalismo sobre un niño que se enamora de una mujer mayor. Luis Benjamín Cisneros fue un poeta, escritor, político y diplomático peruano. Es considerado como uno de los máximos representantes del romanticismo peruano. El ruiseñor y la rosa, El hijo y Amor de niño. El tipo de narrador que está presente en estas 3 obras es un narrador omnisciente, porque no hace parte de la historia ni está involucrado, pero conoce todos los detalles del relato. Argumento de la obra literaria Amor de niño. Amor de niño es una obra llena de ingenuidad y sentimentalismo sobre un niño que se enamora de una mujer mayor. Descripción de personajes principales. Ricardo. Contaba apenas 7 años. Tenía los ojos azules y el rostro pálido. Sus cabellos negros, crespos y lustrosos, flotaban sobre sus sienes y su cuello en hermosos rizos. Madre de Ricardo. Tipo de bondad y de dulzura. Padre de Ricardo. Era un rico negociante italiano. Virginia. Rayando en la aurora de los 18 años, dotada de un cutis blanco como el alabastro, Virginia poseía una belleza suprema al mismo tiempo que dulce y simpática. La regularidad de sus facciones era acabada y había alrededor de toda una persona como su atmósfera de luz y de armonía. Por la dulzura ingenua de sus sonrisas y por sus frases sentimentales, se adivinaban los tesoros escondidos de entusiasmo, de bondad y de ternura que encerraba su corazón. El mensaje que nos deja la obra es que no te enamores de alguien con diferente etapa de vida a la tuya. Por último hablaremos de Cara de Luna, de Jack London. Biografía de Jack London. Jack London, o John Griff London, nació en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos, el 12 de enero de 1876. Era hijo legítimo de un astrólogo llamado William Harry Cheney y Flora Wellman, una profesora de música de buena familia procedente de Ohio, que se dedicaba también al mundo del oculto, concretamente al espiritismo. Su padre abandonó a su retoño y a su amante.
Enferma su madre, el pequeño Jack creció al cuidado de una esclava de nombre Virginia Prentice. Flora se casó con John London en septiembre de 1876. 10 años después, la familia se trasladó a Ocala. Cara de Luna, Jack London, es un tipo de obra que tiene drama, suspenso y melancolía. Cara de Luna, hecha por Jack London. Como es característico de su obra, escribe centrándose en el conflicto, la fuerza y la tensión que aparecen en cuentos como La sombra y El relámpago, donde exploran las posibilidades de la ciencia en contradicción con las pasiones humanas. Cara de Luna. El tipo de narrador que presenta es en primera persona o intradigético. En el caso del narrador en primera persona, narrador interno u protagonista, el narrador es un personaje dentro de la historia, intradigético. Actúa, juzga y tiene opiniones sobre los hechos y los personajes que aparecen. Argumento de la obra literaria Cara de Luna. En este cuento triunfa el odio contra la ingenuidad de un personaje campechano. Sin embargo, se deja a sugerencia la oposición de valores como el trabajo fuerte y la buena actitud con él, como no renegar jamás de las labores, y antivalores como la oscuridad del odioso que mira todo el día a su supuesto enemigo engrosando su envidia. Ese ser negativo puede triunfar contra el trabajador inocentón, pero al aniquilarlo, lo único que hace es diezmar la potencia de la sociedad capitalista americana. Descripción de personajes principales de la obra literaria Cara de Luna. Como protagonista tenemos al señor Cara de Luna llamado Cleverhouse. Su propósito es ser feliz aún con sus desgracias. Sus características físicas y psicológicas son que tienen pómulos muy separados, barbilla y frente que se confunden con las mejillas para formar el círculo completo, y la nariz ancha y regordeta, achatada en el centro mismo del rostro, y una mentalidad muy entusiasta, muy feliz a pesar de sus desgracias. El antagonista es el narrador, y los personajes secundarios son el perro de Cleverhouse y la perra del narrador. Valores y antivalores. En ese cuento, triunfa el odio contra la ingenuidad de un personaje campechano. Sin embargo, se deja sugerido la oposición de valores como el trabajo fuerte y la buena actitud con él, como no renegar jamás de los labores, y antivalores como la ociosidad del odioso, que mira todo el día a su supuesto enemigo, engrosando su envidia. Gracias por su atención a este proyecto.